Los deseos del corazón son los que están estorbando que nosotros podamos caminar al Padre. La muerte que Dios está esperando de nosotros tiene que ver con renunciar a los deseos que estaban gobernando en el interior del corazón. Ayer escuchaba un videíto en Facebook que me pareció interesante. Es un videíto cortito de un hombre que no conozco, pero me parece oportuno empezar por ahí. 1 Corintios 15:33. Estamos bien allá en Rosario. Estamos bien. Dios continúa haciendo su obra. Hay hermanos preciosos, creciendo, cada día más comprometidos. Nos sentimos muy acompañados ahora por muchos hermanos de allá. Han crecido lo suficiente como para estar al lado nuestro. Algunos han crecido lo suficiente como para contenernos y dar palabra. Ha crecido la congregación. Está más consolidada y estamos en un tiempo nuevo, diferente. Ha sido un quiebre para nosotros en algún punto la escuela de Chile, porque nosotros fuimos 10 varones, 11 conmigo, con ese propósito, ir a recibir lo que el Padre tenía para nosotros para volver y hacer o edificar una iglesia normal y sana. Entonces eso para nosotros fue todo un desafío de sacerdotes que tenían que ponerse al hombro la tarea de edificar. Así que eso también ha sido muy lindo, quedó un grupo de todos los que fuimos muy consolidados, que se sumaron a otros que ya estaban también consolidados, así que un buen tiempo. Ore por nosotros, pero también dé muchas gracias por nosotros, porque Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. 1 Corintios dije, me puse a hablar, acá está. 5:33. Perdón, 15. Gracias, amor. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dicho así, parece un pasaje bastante livianito, ¿no? Como un consejito práctico. Che, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero es tan profundo ese pasaje. Y por eso yo decía, tiene que ver con una guerra de voces. La palabra conversaciones traduce la palabra del griego homilía. Homilía hoy nosotros la entendemos como algo católico, ¿no? Suena católico porque es el sermón del cura. Pero en realidad quiere decir eso, un sermón. Ahora, un sermón, esta palabra no es solamente para el sermón que se da en un espacio religioso. ¿Vieron cuando un padre reta a un hijo, el hijo le dice, no me sermonees? ¿No? El sermón es un discurso corto. Pero por corto no quiere decir que no sea peligroso a veces. Un sermón, una homilía, una conversación puede corromper todo. Y esa es la profundidad de este pasaje. Un sermón, una conversación, escuchar, vuelvo a repetir, no se posicione solo que esto es para los hermanos de la iglesia cuando nos juntamos entre nosotros. Esto tiene que ver con los sermones que se dan por tele, por internet, en el Facebook. Y la palabra costumbre responde a la palabra o traduce la palabra ethos. Ethos viene de ética. Entonces cuando dice corrompe el ethos, no es solamente que corrompe una costumbre, corrompe mi personalidad, corrompe mi ética, corrompe el carácter, corrompe la cultura.
Dígame si no es esta palabra súper acertada, por eso cuando la escuché ayer, es para este tiempo. Estamos en un constante y en un permanente guerra de voces, permanentemente, de discursos, de sermones, que si uno no está atento, terminan modificando nuestro carácter, terminan sacándonos esa palabra que ya Cristo nos había dado y que si nosotros creíamos en esa palabra, íbamos a ver su gloria. Pero de repente algo nos sacó. ¿Y qué es lo que nos sacó esa palabra? Y escuchar conversaciones que no tendríamos que haber escuchado. Escuchar sermones que no tendríamos que haber escuchado. ¿Por qué escuchamos a veces ciertas cosas? Ahora, esas costumbres están, esos sermones dichos del mundo están puestos por algo, están dichos por algo. Y nosotros no podemos desconocer las maquinaciones del enemigo. Así como la palabra para Dios es un medio, porque dice que por medio de la palabra Él hizo el mundo, porque dice que la palabra la envía como lluvia, pero no es el fin la lluvia, sino el fin de la palabra es que vuelva con fruto. ¿Usted cree que las conversaciones del mundo y del enemigo también no tienen un fin, una finalidad? ¿Usted cree que es gratuito que hable el enemigo? Entonces, ¿por qué nosotros gratuitamente prestamos atención a sermones y a discursos que no son del cielo y terminan modificando nuestra personalidad, corrompiendo nuestro carácter, transformándonos y haciendo de nosotros una cultura? ¿Qué nos toca a nosotros en medio de esto? Porque yo estoy así, estoy hablando hoy tranquilo porque estoy muy tranquilo, muy pausado, pero el mensaje que tengo hoy es muy, muy lindo. Es muy agradable. Nosotros somos los que definimos la historia. Los justos. Siempre fue así. Noé definió. Dice que Dios quería destruir todo hasta que lo vio a Noé. Uno solo. Un justo definió la historia. Sodoma y Gomorra, antes de destruirla, entabla una conversación con Abraham y esa historia la definían los justos. Cristo fue un justo que dividió la historia en dos. La iglesia habrán empezado con 11 justos. Mira cuántos somos ahora. Porque aunque el trigo y la cizaña crecen juntos, el que marca los tiempos es la mies, no la cizaña. Entonces no temamos a la cizaña, porque es necesario que crezca por causa de los tiempos. Pero los que marcan la madurez somos nosotros. Tenemos la voz autorizada. Somos los que el cielo mira y los que el infierno teme. Solo que a veces escuchamos el sermón equivocado. Y cuando eso pasa nos viene confusión, temor, frustración, sensación de fracaso, impotencia. Nunca fue así. Nosotros marcamos los tiempos, los justos. Porque aun cuando hay más oscuridad, la oscuridad se detecta por la luz. O sea que si hoy vemos que hay mucho mal, es porque hay mucho bien. Si no, no se vería. ¿Usted entiende? ¿A usted le parece casualidad que esta tierra, Córdoba, sea la tierra con más movimiento en favor de la vida? ¿Usted sabe que es así o no? Rosario no tenemos esa fuerza de luz todavía. Pero quiero que entienda que eso es producto de la luz. Y la luz que brilla en este lugar, en esta congregación y en muchas otras que han sido el epicentro de la luz en un tiempo determinado sobre la casa de Rubén. Y eso no solamente que es innegable, sino es visible. Es absolutamente visible. Aún de aquellos que no promulgan nuestra creencia de fe, si se quiere, de alguna manera, pero un Agustín Laje marca un rumbo. Y es un referente a nivel nacional. No estoy diciendo que hay que seguir a Laje.
¿Se entiende? Estoy diciendo que usted cree que todas esas cosas que ocurren en la ciudad de Córdoba son casualidad, son porque sí. Claro que no. Entonces usted entienda y crea que el que está marcando el ritmo y el rumbo es la luz. Nunca es la tiniebla. Porque aun cuando haya tinieblas es porque Él las permite a causa de que se manifieste su luz. Así le pasó al pueblo de Israel. Dice que fue, miren cómo es de inentendible Dios, pero de amoroso. Dice que Él los sujeta a desobediencia para poder manifestar su gracia. ¿Usted entiende que aún las cosas que parecen no gratas cuando vienen gobernadas del cielo siempre terminan para bien? O sea, ¿cómo hubiese hecho, escuche esto, cómo hubiese hecho Dios para manifestar gracia a los judíos si los judíos hubiesen aceptado a Cristo como parte de la ley? ¿Usted entiende esto? A lo mejor algunos no lo entienden, no importa, ya lo va a entender algún día. Si ellos que venían administrando la ley hubiesen aceptado a Cristo como parte de la ley, ellos nunca hubieran entrado en la gracia. Por eso dice, no, que no vaya a ser que se conviertan, dijo Jesús. Esto se lo cuento a ustedes, déjenlo a ellos. Porque era necesario que entraran en desobediencia para que se les manifestara la gracia. Eso lo dice en Romanos 11. Después léalo. Por eso ahí Pablo dice, ¿quién puede entender la mente del Señor? Si aún el endurecimiento es por gracia para que se manifieste la misericordia. Entonces solo uno reacciona emocionalmente cuando no puede ver el lugar correcto, porque si yo tengo las noticias del lugar correcto, yo puedo entender correctamente. Cuando yo tengo las noticias del periódico incorrecto, yo me confundo y reacciono emocionalmente a las noticias que voy leyendo. Pero tranquilo, porque nosotros somos el parámetro. Paz. ¿Qué nos toca entonces a nosotros frente a sermones que corrompen la personalidad, la ética del mundo hoy, que marcan el parámetro del LGTB, del aborto y de tantas otras cosas? Deben haber visto también el tema de la pedofilia, cómo se viene. Hay un video que anda dando vuelta, donde ya están empezando a alivianar las cosas, como para dentro de poquitito. ¡Pac! Pero tranquilo, no se enoje con el que no se tiene que enojar. Él está en control. No vaya a ser cosa que dentro de un tiempo digamos gracias Dios por ese tiempo, porque fue la antesala de la Nueva Jerusalén. Paz. Pero nosotros sí nos toca algo. Efesios 3, 9 y 10. No es que tenemos que quedarnos sentaditos esperando. Vamos a leer desde el 8. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, eso es para nosotros, ¿no? ¿Quién de nosotros no se sabe pequeño? Y si alguno no se sabe, yo, algunos que conozco, le hago acordar lo pequeños que son. Pero miren qué lindo esto. A mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Ahí cambió el tiempo ya, ¿eh? O sea, vos eras el más pequeño, pero mirá lo que te doy. Porque la paradoja del reino es así. El último es el primero. Diga el débil, fuerte soy. Y Pablo sabía esto, por eso empieza, yo que soy el más pequeño, pero me fue dada esta gracia. Cuando yo tomo la gracia, dejo de ser pequeño y me transformo en toda la potencia de aquel que me dio la gracia. Entonces nosotros también somos pequeños, pero grandotes. Porque cuando fuimos pequeños, fuimos hechos grandes. Y esto es importante que esté en nuestra identidad. Porque si yo leo las noticias y creo que soy el perdedor entre la lucha de la vida y la muerte y nos ganan los abortistas, me siento pequeño. Pero cuando yo sé quién me dio la gracia, digo, pará. Tranquilo. ¿Me cambia la identidad o no? Ya no escucho sermones que corrompen mi carácter, no. Escucho la voz de aquel que dice quién soy. A mí, que soy el más pequeño, me fue dada esta gracia.
Pablo, yo creo que era tan sabio que la canchereaba ya, ¿no? Él siempre venía por un lado, pero después te entraba por el otro, ¿no? ¿O es necesario que vaya a ustedes? O no, tranquilo, Pablo, quédate donde estás. Claro, de lo vil y menospreciado. Pero mira lo que hizo. Un reino de reyes y sacerdotes. No podemos desconocer la plenitud de lo que Él hizo en nosotros. Entonces a nosotros que éramos los más pequeños, nos fue dada la gracia, y ahora ya hablo en plural porque es para todos nosotros, de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos. Anote eso en su mente. Aclarar a todos. Nosotros estamos para aclarar las cosas, porque somos luz. Y la palabra aclarar no solamente es cuando prendo una luz, sino cuando hablo y aclaro. Y eso, estos dos pasajes impresionantes, cómo nos marcan bien los dos niveles de acción que tenemos, ¿no? El primero es de aclarar a todos. Cuando digo aclarar a todos es horizontal, es al vecino, al señor de enfrente, a los gobernadores de esta tierra, es en dirección horizontal. Les vamos a aclarar a todos. Como decía Pedro, que hay un tiempo en el cual yo tengo que estar dispuesto a dar razones y fundamentos de mi fe. Hay tiempo que es tiempo de hablar y de aclarar. No, para, yo te voy a aclarar. No importa que para el otro no sea aclaración. Porque ¿saben una cosa? Dice que en el triunfo de Cristo, el triunfo es la entrada triunfante de los soldados romanos. Escuche, esto es importante que lo entienda. Los soldados romanos entraban cuando ganaban una guerra y venían todos los soldados romanos y traían el botín de guerra y también traían a los prisioneros de guerra. Ese era el triunfo. Entonces salía toda la gente a la calle, tal cual hoy una marcha militar. Y ellos entraban. Ahora, el mismo evento era olor de vida para algunos y olor de muerte para otros. Porque digo, si fueras un soldado romano, qué bueno, era gloria. Pero si fueras uno de los rehenes de guerra, humillante. Sin embargo, dice que nosotros no podemos dejar de derramar, de mostrar ese perfume de Cristo. Ahora, lo que ese perfume genere no depende de mí. Para algunos, dice la palabra, será olor de vida y para otros olor de muerte. Entonces, cuando yo aclaro algo, no importa lo que genera en el otro. Esa aclaración generará lo que tenga que generar. Claro, a lo mejor yo quisiera que el otro se convierta de su oscuridad. Pero ¿y si no? Yo tengo una misión, aclarar. El Padre tiene otra, llamar a los escogidos y a los no. Pero nosotros estamos convocados a aclarar a todos. ¿A quién tenemos que aclarar? A todos. ¿Qué tenemos que aclarar? ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas? Es mucho, ¿no? ¿Qué tengo que aclarar? Vuelvo de nuevo. La dispensación. ¿Qué es dispensación? ¿Alguien sabe? Las diferentes épocas. Dispensación, entendámoslo como la secuencia de tiempos. ¿Pero qué secuencia de tiempos? ¿Leída desde dónde? Leída desde lo que está escondido en Dios. O sea que yo tengo que aclararle a todos la secuencia de los tiempos de un plan misterioso que está guardado en Dios, que no está accesible. Por eso a algunos se nos fue concedida la gracia de aclarar a todos la dispensación, la secuencia de los tiempos para que llegue el fin. Eso somos nosotros. Por eso usted entiende que el que define la historia acá son los que entienden esto, los que ven esto, los que nacieron para esto. No lo definen los de afuera porque no saben nada. Los de afuera no saben nada. Porque los que tienen, por eso dice, ¿qué entiende el hombre natural más que las cosas naturales del hombre?
Pero nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino que hemos recibido el espíritu de Dios, por lo cual conocemos todas las profundidades de Dios, aún el misterio de la dispensación de los tiempos, que nos fueron concedidos a nosotros. Estamos en un nivel de superioridad con el resto, pero no porque somos mejores, sino porque somos más pequeños. Porque esto no es un mensaje para que nos agrandemos, es un mensaje para que no desconozcamos quiénes somos y para que tengamos paz en aquel que nos amó. Porque a veces parece que desgastáramos, y lo digo en primera persona, nos desgastamos peleando innecesariamente. ¿Y por qué yo pelearía innecesariamente? Porque no sé quién soy. Y a veces desconozco, cuando no sé quién soy, quién está conmigo, que es Él. ¿Acaso no amará más Él las vidas por nacer que nosotros? ¿Acaso no tendrá Él más deseo de que sus hijos lleguen al conocimiento de la verdad que nosotros? ¿Acaso Él se hará el sordo para no escuchar? ¿En quién creemos? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y acá se abre la otra dimensión. Esta es la dimensión horizontal. A todos los de esta tierra le tenemos que aclarar las cosas. Pero en el 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto ya es en la dirección principados y potestades. Dos direcciones. Le vamos a aclarar a todos y les vamos a dar a conocer a ellos. Le vamos a aclarar a todos y les vamos a dar a conocer a ellos. ¿Se entiende la dinámica? Esa es nuestra misión. Frente a tanta confusión de voces, frente a tanta noticia nefasta en los diarios, hay noticias diferentes en otro lugar que son las que nosotros debemos dar a conocer y que son las que nosotros debemos aclarar a todos. No podemos hablar, no podemos, pero yo soy uno de los que a veces lo hago, no tendríamos que hablar con el diario de esta tierra. No tendría que ser esa nuestra función. Porque si nosotros nos guía un comandante, que es el que sabe la verdad, ¿acaso él nos dice, hará algo sin anunciarlo antes a sus profetas? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que andar reaccionando? ¿Por qué tenemos que reaccionar a las noticias de este mundo? ¿Por qué? ¿Acaso él no hará algo si no lo avisa primero a su profeta? ¿No tendremos que ser nosotros los primeros avisados? Los profetas. Entonces, yo hoy lo que quiero también es aclarar esto entre nosotros. Que edifiquemos esta verdad entre nosotros para que se nos aclare a nosotros primero, porque nunca podríamos aclararle algo a alguien que no está claro en nosotros. ¿Está claro en nosotros quiénes somos? ¿Está claro cuál es nuestra función en este tiempo? ¿Habrá habido tiempos de esconderse? Sí, claro que hay tiempos de esconderse. La iglesia se juntaba en catacumbas. La otra vez, predicando, les conté la historia de los macabeos, cómo ellos se fueron a la montaña. Pero hay tiempo de hablar y de aclarar, y de mostrar y de manifestar. Aclarar a todos, mostrar a las potestades. Tenemos la imagen. Ahí yo le había dejado una imagen. Espero que lo vean, porque no lo hice para acá, pero más o menos se ve. Eternidad, esto de acá para arriba. Está el Hijo, el Padre, los lugares celestiales, y aquí se hace la voluntad de Dios. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Cuál fue el Padre nuestro? ¿Para qué vino? O una de las cosas para la que vino Cristo. Para que se haga como se hace en Él.
Esa es también nuestra tarea. O sea, en esta tierra, escuche, no se sorprenda del mal, en esta tierra no se hace su voluntad hasta que nosotros la instalemos. Hasta que todo madure, hasta que Él tome la forma de la Nueva Jerusalén y descienda sobre nosotros. Pero entienda que descienda la Nueva Jerusalén, que llegue el fin, es porque eso tiene que encastrar en algo que tiene que ser hecho antes. Porque nosotros somos los edificadores. Por eso dice, hay un fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Ahora cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué estamos edificando? A ver, dígame usted qué estamos edificando. Dos cosas. La iglesia, edificar la iglesia. Y estamos edificando, creo yo, los cimientos sobre los cuales se va a asentar la Nueva Jerusalén. O sea que venga el fin es la consecuencia de lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Entonces, voy a tratar de explicarle esto que no es difícil. Y ustedes tienen, o la mayoría de ustedes tienen la información suficiente como para entenderlo. A nosotros nos fue dada una comunicación directa con los lugares celestiales y con la voluntad de Dios por medio del Espíritu Santo. Usted dígame, sí entiende. ¿Sí? ¿Amén? ¿Sí? Hágame, porque estoy mirando para allá, no le veo las caras. Vamos hasta acá. El Espíritu Santo se comunica conmigo y se comunica con la iglesia, pero yo soy la iglesia, por eso esto es como lo mismo, ¿no? Si yo iglesia, yo soy la iglesia, pero me comunico con ustedes que también son iglesia. Esto que está todo en ¿qué? Celeste, amor y azul. Bueno, el daltónico, bueno. Ahora esto está en negrito, este es el otro sistema. Por eso es un cuadro simple, quiero traer claridad, quiero aclarar nada más, para que veamos a veces dónde nosotros estamos parados. Acá está el príncipe de este mundo, le queda poco, pero tiene ese título. Hay otras potestades, no importa, no le vamos a poner nombre ahora, Jezabel, todo lo que usted, Baal, todos los que usted quiera, los que escuchó, la reina del cielo, qué sé yo, todo lo que usted quiera. Ahora hay uno que para mí, esto es para mí, para Pablo, hay uno que administra todos los principios del príncipe. Y ese es Mamón. Para mí Mamón no es cualquier bicho, es como el que administra. Es decir, es el que, o el que tiene más prevalencia en este tiempo, si usted quiere. Es como el gerente de eso, el gerente comercial. Y sobre todo comercial. Porque este es el que está en íntima comunión con los grupos de poder del mundo. Si el mundo se mueve por plata, eso es un hecho ineludible, cada vez más claro. ¿Y saben por qué está cada vez más evidente? Porque alumbramos. Esto es una noticia buena para nosotros. ¿Saben por qué se ve hoy los grupos de poder tan expuestos y tan evidentes que ya esto no es un misterio? Esto es claro, esto ya lo habla la gente que no es cristiana. Saben que hay grupos de poder. Los descubrimos, fueron puestos a la luz porque hay luz. Y hoy son visibles. Pero esos son los primeros que reciben como la información de las potestades y ellos empiezan por amor al dinero a perpetrar toda una serie de elucubraciones para poder arribar a los deseos del príncipe. ¿Cuáles son? La ineficacia de la iglesia. Ese es el fin. ¿Cuál es el fin de Satanás? Una iglesia ineficaz. ¿Por qué? Porque una iglesia ineficaz le garantiza a él no ser condenado. Punto. Entonces, todo lo que van a hacer estos, que se creen que lo hacen porque quieren, porque pueden, sí, lo hacen porque quieren y porque pueden, pero en realidad están manejados por acá. Algunos lo sabrán y otros no lo sabrán. No importa, todos juegan para él. Grupos de poder. Estos son los que manejan los hilos del principado de esta tierra, no del reino de esta tierra, porque ahí es donde nosotros jugamos y nuestro peso es mayor. Ellos manejan lo que les es permitido manejar conforme a aquel que tiene la autoridad para manejarlo. Si yo soy el príncipe de este mundo, dice Satanás, entonces yo voy a entretejer las artimañas que yo quiera, que yo crea necesarias para hacer mi juego. Para eso necesito
al igual que el reino verdadero, espíritus a mi servicio y gente que responda espiritualmente a lo que yo quiero hacer. Es un reino, pero no es un reino, es un pseudo reino, es un principado, es el reino de las tinieblas, el imperio de la muerte, que por el temor de la muerte nos tiene esclavizados, ¿no? Entonces este es todo su juego. La esclavitud no es porque sí, la esclavitud es porque nos inutiliza, no porque quiere tener esclavos. Usted entienda esto, Satanás quiere tener hijos, no esclavos, pero no puede. Entonces Satanás no hace lo que quiere, hace lo que puede. Él quería ser igual a Dios. No pudo, no puede. Entonces ahora él actúa por temor, porque la llave que él tiene, el primero que tiene esa llave para manejarse es él. Él actúa por temor, por egoísmo y por angustia. Él actúa desde ahí. Por eso todos los que están bajo él actúan con la misma llave. Pero a nosotros nos fue concedida la llave de la fe, la esperanza y el amor, que son la antítesis de esta llave. O sea que, ¿quién manda? Nosotros. ¿Por qué él tiene éxito? ¿Por qué es lo que él puede gobernar? ¿Qué me voy a poner loco por eso yo? Si ya nos lo anticipó Jesús, en el mundo tendré aflicción. Pero tranquilo, dijo, porque yo lo vencí al mundo. ¿Y qué falta entonces? Falta que ustedes, por medio de la justicia, aclaren todo y den a conocer lo que yo ya hice. Tranquilo, ya vencí al mundo. ¿Qué viene después de acá? De los grupos de poder. Política. Acá, bueno, en grupo de poder yo puse masonería, Illuminati, pero usted ponga ahí el que quiera o no ponga a nadie. ¿Sí? Hay un montón de grupos de poder, los Bilderberg, ¿cómo se llamaba? Los Rockefeller y el otro ese que tenía 5 hijos. ¿Cómo es? Rothschild, ese. No importa, todos esos. Que son grupos que en serio, eso ya está visible, se juntan, se reúnen una vez al año o cada tanto, y lo que hacen es definir las historias. A ver, a este le vamos a meter una bomba biológica, a este le vamos a atar, por medio de la vacuna vamos a hacer el control de natalidad, vamos a levantar el LGTB, vamos a destruir la familia, ¿sí? Son todos planes a 50 años por lo menos, mínimo. Ellos manejan el lobby del gobierno de este sistema del mundo. Porque la tierra es nuestra. Eso es claro, ¿no? Los santos heredarán la tierra. Yo la voy a heredar. Él no. Él tiene por un tiempo. Bueno, le tocó administrar. Tranquilo. Política. La política, ¿sabe cómo actúa la política? Y no se lo olvide más. Mira hacia arriba y escupe hacia abajo. ¿Entiende cómo funciona la política? Macri, ¿de qué lado está? Del de arriba. Siempre, pero no Macri, Cristina, Menem, ponga el que quiera. Si que no descubrimos la inflación con Macri, ni con Cristina, ni con... ¿Usted entiende que la política es simplemente un teatro que mientras te entretengo al pueblo, permito que vos hagas lo que vos tenés que hacer? No importa si eso incluye la corrupción visible, no importa, está perdonada. ¿Por qué? Y porque este maneja todo, o sea que mirá que él se va a juzgar a sí mismo. Entonces vos hoy podés ver la impunidad absoluta, total, ¿no? El tipo que se vendió, los pampeanos, yo vengo de La Pampa, te digo, ahí es cuando, ese es el diario de acá, no tengo que decir nada, pero esos pampeanos que se vendieron a último momento, impunemente, vilmente, asquerosamente, visible, ¿y qué vas a hacer? ¿Podés hacer algo? No, ¿por qué? Porque están protegidos por los grupos de poder. Están en su salsa. Pero a mí no me tiene que preocupar, porque más poderoso es el que está conmigo que el que está acá. Pero yo tengo que saber quién soy, si no me desespero. Yo tengo que saber para quién laburo, si no me pongo loco. Y ahí es donde nos equivocamos. Entonces la política es esto, ¿no? Es una farsa. Entonces nosotros, algunos ya nos hemos dado cuenta de esto, pero digo, el pueblo en general, porque acá hablo del pueblo en general, y a veces nosotros estamos en esa manada, reaccionamos contra esto, y estos son unos pobres sonsos, títeres de esto. Esa es la realidad final. Porque las intenciones de acá, que pueden ser buenas o malas, nunca van a ir más allá de aquello que se les permite de acá, pues te cortan la cabeza o te matan, ¿no? No hay problema ahí, ¿no? Usted entiende que no hay problema, no tienen drama de... me van a amenazar. No, y si quieren te matan. O sea, amenazarte está bien, pero
La amenaza viene solamente para ver si vos vas a jugar para ellos. Si no vas a jugar para ellos y no les servís, te corren. Por las buenas, por las malas. Entonces nosotros cuando tenemos la mirada puesta en la política, estamos equivocando el lugar donde estamos mirando. No es nuestra esperanza la política. Lo único que podemos hacer con eso es hacer guerras a este nivel, como hicimos con el peronismo, por ejemplo. ¿Qué hicimos? Cortamos una secuencia espiritual, pero no tiene que ver con que eso que va a mejorar la política, porque este no es mejor que el anterior, desde la política. Este desde la política es igual que el anterior, pero igual que el anterior, pero igual que el anterior. Igual que todos, porque es un teatro preparado para que los poderosos puedan hacer lo suyo. Entonces tampoco te enojes con los políticos. Tienen un límite. ¿De qué lado está Macri? Y de la de arriba, qué sé yo. No, pero es que dijo, sí, te puede haber prometido el oro y el moro y hoy darte galletita y él hace lo que quiere. Ni siquiera él debe saber porque tiene tantas presiones, porque lo presionan de acá, lo presionan de acá, lo presionan de todos lados y en el fondo debe hacer lo que puede, lo que le sale. No es para justificarlo, es simplemente para que veamos la realidad. Y el pueblo bajo está lleno de velos. Lleno de velos. ¿Por qué? Porque no entiende lo que pasa de acá a acá. No entiende lo que pasa de acá a acá. Y tampoco entiende lo que pasa de acá a acá. Pobre gente, ¿no? No entiende nada. Entonces, ¿qué? Salen con argumentos desde su propio ser autorredentivo, con una identidad frustrada, con miedo al rechazo, con dolores, con violencia, y se suman a algunos de los discursos, pero se suman por egoístas, no se suman porque están a favor de alguien más arriba. Entonces ellos, desde los velos que tienen, entonces tenés todo un grupo de anárquicos que se suman, nosotros somos los marchadores crónicos, marchamos por todo, peleamos por todo, son peleadores crónicos. Pero claro, pobrecito, porque tienen su historia también. Si no lo hacen por su historia. Son anárquicos porque son rebeldes, porque tuvieron una mala historia, porque el padre los abusó, porque no los cuidaron. Entonces todos los grupos de ahí abajo del pueblo se suman al discurso y cada uno se suma desde su lugar. Algunos se creen sabios en su propia opinión y se suman desde ese lugar y creen tenerla clara desde ese lugar. Y está bien. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué planteo esto? Porque Facebook es esto. Por ejemplo, ojo que yo posteo en Facebook todo el tiempo. Tranquilo, porque no digo que no. Solo lo que estoy diciendo es, ¿a quién le vas a preguntar? ¿O contra quién vas? ¿O a favor de quién vas? Porque si nosotros nos movemos acá, sin esto, vamos a estar trabajando velados. No vamos a saber a quién pegarle y vamos a hacer exactamente lo mismo que ellos. Vamos a defendernos a nosotros mismos. Porque ese es el tema de la guerra de voces. Cuando yo entro acá, dejo de entender todo. Entonces me sumo a, no, vamos, que sí, que hay que pegarle, que hay que matarlo, que no. Y después decir, ¿para qué le puse eso en el Facebook? Autoconfrontación a full. Es buena la autoconfrontación a aquellos que están en célula. Porque acá hay un detalle que es importante. En definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer es que así como se hace en el cielo, se haga acá. Pero nuestra guerra no es acá. Nuestra guerra es acá. ¿Y qué tenemos que hacer acá? Dar a conocer, no pelear. Ser justos y dar a conocer. Pero cuando yo estoy velado, me peleo con este, no desconozco a este, no escucho a este. Chau, ya estoy en... Perdí el hilo. ¿Me entendés? Entonces yo tengo que estar en el lugar correcto y escuchando la voz correcta, porque donde yo me desalineo, se me desalinea todo después. Entonces nosotros tenemos que estar acá. ¿Tenemos que hablar? Claro que sí, más que nunca. Ese es uno de los errores que más nos reclamamos como cristianos, que nos hemos encerrado en cuatro paredes. Claro que hay que salir, porque la luz tiene que ir afuera. La luz tiene que ser puesta arriba de la mesa, no abajo. Esto sería abajo de la mesa. ¿Esto para qué es necesario? Esto es necesario para articular la guerra. Entonces, los de este lado le van a pegar a Satanás, los de este lado van a salir a hablar a la calle. Listo, ¿estamos de acuerdo? Profeta, presbiterio, tú. Para eso, nosotros ahora en Rosario hacemos las reuniones así. Las reuniones hablan todo, nos ponemos en redondo
Y ahí articulamos. No hacemos más culto de adoración. ¿Quiere adorar? En su casa. ¿Qué hay cuando os reunís? Nos edificamos. ¿Alguien tiene palabra de sabiduría? ¿Listo? ¿Para qué es la sabiduría? ¿Para qué es la edificación? ¿Qué estamos edificando? La iglesia. ¿Listo? Entonces cuando nos reunimos nos edificamos. Culto en la casa. Arrodíllese ahí para que se presente como sacrificio vivo y para que ese sacrificio vivo a usted le repercuta en un renuevo en su entendimiento y en su manera de pensar. Pero el sacrificio no necesariamente tiene que ser a vista de todo. En el Antiguo Testamento, cuando alguien iba a ofrecer un sacrificio, compraba su palomita, su corderito, lo que podía pagar, iba y lo presentaba, ¿no? Entonces nosotros lo hacemos así. Nos reunimos para ver qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer contra el Circo de Soleil? ¿Qué indicaciones tenemos para hacer contra... ¿Qué otro tenemos ahora que pegarle? Fito Páez, pobre. No, Fito no. Porque es el lugar equivocado, no hay que pegarle al pueblo. Arriba hay que pegar. Pero usted entiende que tenemos que saber dónde estamos parados, a quién escuchamos y qué tenemos que hacer. Simplemente eso digo. ¿Por qué? Porque si yo leo el diario de acá, puedo sacar esas conclusiones equivocadas, frustrantes, ¿no? Que perdimos, pero que si ahora nos metemos más en Facebook vamos a ganar tranquilo, porque no va por ahí. Usted no deje de dar a conocer, y si el cielo dice, hagan esta estrategia y salgan toda la calle, pues salimos toda la calle, porque lo dijo el cielo. Y si hay que, no digo nada más, hay que hacerlo, porque lo dijo el cielo, pero no porque reaccionamos acá, o sea, no necesitamos ser nosotros un pueblo reactivo. Necesitamos ser un pueblo profético que actúa en función de lo que el Espíritu Santo nos dice, porque tomará del Hijo y nos lo hará saber. Entonces tenemos todas las herramientas para ser los que determinamos el tiempo de las cosas, no unos pobres víctimas reactivos de un grupo de mujeres que ahora se creen. No. Pobrecitas ellas. Si vos lo ves así, ellas no entienden nada, de no entienden nada, de no entienden nada, de no entienden nada. Entonces con ellos misericordia. Con estos guerra. ¿Por qué me voy a enojar? Yo sé, a mí me pasa lo mismo que a usted, a mí me da tanta bronca algunos que me daría ganas de decirle de todo, pero ahí me acuerdo que soy pastor. Y digo, para cuidarla, Bueno, usted me entiende. Ahora el punto es, ¿de dónde yo estoy sacando las noticias? El clima afuera está bravo. El clima afuera es, los días son malos. Eso dice el pronóstico del tiempo. Ahora nosotros tenemos todos los argumentos climatológicos para no tener que andar padeciendo las inclemencias de afuera. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y es donde tenemos que acudir porque tenemos un montón de recursos para eso, para no tener que andar padeciendo la lluvia ácida afuera. Está bravo. Si uno lo ve, está bravo. Tenemos una serie, yo acá había notado, tenemos el tema económico, es un manto. El aborto, el feminismo, el mundial, no hablemos del mundial. ¿Sí? No importa, se corrió, no sé, yo ahora voy por Uruguay. Bueno. Y encima tenemos otro agregado, la cultura nuestra. ¿Lo comprendés? No, estoy hablando en lengua por eso. La cultura nuestra, que no es ni mejor ni peor que otras, pero nosotros podemos hacer nuestra propia autocrítica y dejamos mucho que desear, ¿no? Si escuchamos alguna noticia de nuestra cultura, que debemos hacernos cargo, no juzgarnos, no enjuiciarnos, no hablar mal de nosotros mismos. Pero eso tampoco quiere decir que neguemos lo que nos han legado. Hagámonos cargo. Los argentinos en algunas cosas somos o son impresentables. Hagámonos cargo para cambiarlo. Hacerse cargo no es aceptarlo y asumirlo para siempre, no. Hacerse cargo es la única posibilidad de cambiar algo. Entonces imagínate, cuando yo agarro el diario de afuera, la economía, el aborto, nosotros que queremos salvar las dos vidas, vemos que está, entre comillas, triunfando la legalización. El aborto no es solamente un espíritu para matar bebés en el vientre. El aborto es un espíritu que mata todo lo que empieza. Entonces hay una frustración en la calle
No andan los negocios, no andan los proyectos. Gente dentro de la iglesia frustrada porque quiere abandonar sus procesos, porque ya no quiere más, porque entramos a dudar, porque se mueren cosas dentro de mí. Pero eso es un manto que solo me afecta cuando estoy en el lugar incorrecto, cuando estoy afuera en el clima de este mundo sin protección. Porque también está dando vuelta el espíritu del feminismo, que no es un espíritu solamente de las mujeres feministas, es un espíritu de anarquía y de desgobierno que afecta a todos. Entonces también se mete adentro de la iglesia cuando tenemos algunos desprovistos que salen a la calle y tenemos también deseos de anarquía dentro de la iglesia, deseos de no sujeción, pasa dentro de los hogares con problemas familiares entre la mujer y el varón. Si no, ¿usted cree que esto el enemigo lo hace para que sea gratis para la iglesia? No, el enemigo lo hace para que sea caro para la iglesia. Por eso nosotros tenemos que estar advertidos. Porque él lo hace para nosotros, no para los de afuera. Si en el fondo él lo que quiere es entorpecer la obra de Dios. ¿Y cómo va a entorpecer la obra de Dios? Afectando a aquellos que son los que tienen la autoridad para hacer la obra de Dios. Esos mantos, la distracción con el mundial, esa distracción que ya, yo el otro día lo predicaba y decía, ya no sé qué es distracción de qué, ¿no? Vos decís, ¿la pantalla es el mundial para lo económico o no? Lo económico no, porque es la pantalla para el aborto. No, el aborto es la pantalla para lo económico porque en realidad sabía de lo económico y el mundial viene a ser la pantalla de la pantalla, no sé. ¿Te das cuenta que cuando vos querés hacer conclusiones desde acá te mareás? ¿Cuál es la intención de Macri? Si me pongo de acá, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué no le preguntamos al Espíritu? Espíritu, ¿cuál es la intención de este gobierno? Y a lo mejor nos responde, mirar arriba. Porque ahí está el FMI y todas esas siglas que no sabemos qué son, pero se nombran todo el tiempo, ¿no? ¿Y habrá de eso? Claro que hay de eso. Pero entonces cuando a mí me hacen un teatro, es como yo querer descubrir el carácter de un actor cuando me está actuando. Entonces viste que eso pasa, algunos actores se quedan pegados a un personaje. Hicieron de homosexual y ahora lo ven por la calle y le dicen de todo. Vos decís, pero era un personaje. Y te quedaste pegado. Entonces, ¿cómo yo voy a querer mirar atentamente a Macri para saber qué es lo que quiere? Si en realidad me está haciendo una pantalla, porque él está en una obra de teatro llamada política, en donde tiene otros intereses que yo no veo. Vos te lo enterás después, cuando le hacen juicio político, qué sé yo. Y tampoco, porque si yo te pregunto hoy, ¿cuáles son todas las intenciones de Cristina? ¿Qué sé yo? No sabés. Es muy difícil. Acá no podemos, no tenemos que estar ahí. No tenemos que entrar en ese juego porque nos entretiene, nos distrae y nos hace víctimas porque automáticamente cuando yo entro acá adopto la llave de ese reino. Entonces yo empiezo a funcionar en temor. Yo empiezo a funcionar en egoísmo y yo empiezo a funcionar en angustia. Porque cuando me toma el manto de lo económico y yo me entero de las noticias por ahí y me instalo acá abajo, empiezo a decir, che, qué difícil que está, ¿no? Aumenta la nata. Hoy aumenta. 5%. 8% del gasoil. El mío gasolero. Ya está. Ya me angustié. Qué poquito que hizo falta. Nada. El 8% lo voy a cambiar por un naftero, pero aumentaron los autos. Mañana. ¿Usted entiende cómo funciona? Que si yo me pongo con la noticia de acá, rápidamente agarro esta llave, empiezo a tener miedo. Porque empiezo a ver la noticia de la salud, y empiezo a ver la noticia de lo económico, y empiezo a ver la noticia del aborto, y empiezo a ver las noticias del mundial, en lengua para vos. O sea, más amargura todavía, lo que me distraía. Vos te das cuenta que si te metés ahí abajo, tu emoción, tu conducta, empieza a producirse lo que le llamamos al principio. Los malos sermones empiezan a corromper nuestra fe, nuestro carácter, porque nos dan la llave equivocada y entramos a abrir puertas, porque la llave esa abre puertas. Pero son puertas de esclavitud, donde te metes cada vez más adentro, ¿entendés? Más adentro, más adentro, más adentro. Y cuando quieres acordar, decís, ¿cómo llegamos acá? Señor, ¿dónde estaba? Y el Señor te va a decir, acá. Donde estuve siempre, donde lo planifiqué desde siempre. Te dije, vos quédate tranquilo porque te iba a mandar un consolador, vos te fuiste a otro lado. Y yo te voy a decir toda la verdad, porque Él no hablará de su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y te lo hará saber. Ah, ¿y por qué no? Y porque el Espíritu está acá, pero para hablar verdad, si el Espíritu no tuviera esta conexión, Él también terminaría hablando de lo de acá. Pero el Espíritu habla lo de acá, porque acá hay otra dimensión. Lo oscuro lo azul oscuro, es la dimensión, lugar celestial, voluntad de Dios. Él toma de acá y nos lo hace saber.
Cuando yo averiguo las cosas en el lugar incorrecto, entonces cuando yo funciono acá, empiezo a funcionar con la llave correcta. En fe. Porque ya no necesito, no, pero porque viste cómo está afuera, tranquilo, porque esa es la llave del temor. Yo funciono en fe. Sé que mi Dios no está alejado de esto, ni es que lo desconoce. Porque sea que, como dijeron los tres amigos, nuestro Dios puede rescatarnos del horno de fuego. Pero aunque no lo haga, igual no me voy a postrar ante esta situación. O sea que fe, como leí que alguien puso hace poquito, fe no tiene que ver con el resultado opuesto. Fe tiene que ver que no importa cuál sea el resultado, yo no voy a correrme, yo no voy a torcerme y yo no me voy a dejar gobernar por esto que está puesto justamente para confundirme. Entonces no me importa el resultado a mí, porque sé que mi Dios no desconoce lo que pasa. Y yo, como pueblo de Él, he dado a conocer y he aclarado todo lo que entendía que tenía que dar a conocer y que tenía que aclarar. Él hará. Punto. Y pero que si no prueba, ¿qué? ¿Vos te crees que mi Dios lo desconoce? Amados, a veces nos toca solo dar semilla, no comer el fruto. Punto. Si yo tengo que ser semilla, siembro. Pero viste el resultado, tranquilo. Si no vuelve vacía Él. ¿Y pero cuándo va a dar fruto? No sé. ¿Viste la lista de Hebreos 11? Dice que ninguno vio. ¿Y pero cómo haces para tolerar eso? Con esta llave. Amor y esperanza. Esperanza. Él sabe. Yo trabajo para el que sabe. Él sabe. ¿Pero dónde fundas tu esperanza? En la fe. De saber que Él sabe. No necesito ver. Ese es el manto de los que tienen miedo. Necesito ver. Necesito tener algunas noticias que me saquen de este temor. Nosotros no necesitamos eso. En el Espíritu, con la llave de la fe, del amor y de la esperanza, abrimos todas las puertas. Y eso nos hace activos en las dos direcciones. Yo tenía pasajes, si quieren se los doy, pero no los voy a leer. Para que vean lo mismo que leí en Efesios, dar a conocer, aclarar a todos. Esto es lo mismo, pero tenemos guerra en esta línea negra horizontal y acá tenemos que ser testigos. Luz. Eso es lo que nos toca hacer, luz. ¿Qué es luz, Pablo? Justicia. ¿Qué es justicia? Justicia es que tu vida esté haciendo juego con lo que entendés hoy. Punto. Dios no te va a juzgar por lo que no entendés hoy. Te hace justo que hagas lo que sabes hoy. Y lo que sabes hoy, cuando lo hagas, va a habilitar al Padre, en tu madurez, a que Él te revele una nueva dimensión. Luego te tocará ser justo y hacer hasta donde el Padre te revele. Eso te hace fiel en lo poco para que Él te ponga en más. Luz es justo. Dice que los justos son como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto. Eso es luz. El día perfecto es a las 12 del mediodía. Es cuanto más luz hay. La aurora es una luz tenue. Pero tranquilo, porque está bien para esa hora la aurora. Y está bien para las 12 la luz fuerte. Vos tenés que ser la luz según la hora en la que está, en la dispensación de tu propio tiempo. ¿Por qué aclaro esto? Porque quiero dejar un mensaje concreto. Lo concreto es, ¿cómo yo hago para hacer luz? Sé justo con lo que entendés del Padre hoy. El Padre te dijo, salí, andá, vení, movete, sacá, poné. Hace eso. ¿Por qué eso te va a hacer justo? Porque te estás moviendo con la llave de la fe, de la esperanza y del amor. Ahora cuando te pones a especular, cuando temes, cuando no das el paso, porque ahí ya está, te saliste, volvés de nuevo a ser justo. ¿Qué es ser justo? Hacer lo que el Padre pide de mí hoy. Y arriba guerra. ¿Cómo la guerra? Con sabiduría, no desconociendo las estrategias del enemigo, porque no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Efesios 6, 10 al 18 habla de que nuestra guerra no es contra carne y sangre. No es acá,
Nuestra guerra es con principado, potestad, autoridades, acá. No es acá, es acá. En 2 Corintios 10, 4 al 6 dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, que se levantan contra el conocimiento de Dios. O sea, estas fuerzas se levantan contra el conocimiento de Dios, porque cuando yo me meto abajo de estas fuerzas, soy velado por los velos puestos para que yo no conozca a Dios. Entonces acá empiezo a dudar de Dios. Pero el Dios que yo conozco ama la vida. ¿Cómo van a ganar esto? Tranquilo, estás averiguando en el lugar incorrecto. Claro que ama la vida. Tranquilo. Si Él también mandó a matar a 20.000. ¿Ah? Sí, lo hizo Él. ¿Te crees que Él no sabe qué hacer con la vida y la muerte? ¿Pueden entender? Tranquilos. Solo en el lugar correcto. Ahora, si Él nos dice, muévanse, movámonos. Si Él nos dice, actúen, nos actuamos. Si Él dice, vayan a orar y agarren a patada la reja del coso, vamos a agarrar a patada. Es saber a quién escuchar. Yo no estoy hablando de la inacción, estoy hablando de la acción profética. ¿Se entiende? Y hay mucho para hacer. Mucho. No poco. Efesios 3:10, se los leí al principio, dar a conocer a los principados. ¿Qué le estoy dando? Los pasajes que nos muestran, que nos aclaran que el nivel guerra es el nivel acá. No acá. Para que no nos peleemos por Facebook. Gracias, Señor, por tu palabra que me aclara tantas cosas. Ahora tenemos un nivel tierra también. ¿Cómo se llama esto? Infantería y artillería. ¿Cómo es cada artillería de la tierra o artillería para arriba? No sé. Bueno, aviación y... Tenemos dos niveles. Aire y tierra. Aire, guerra, potestades. Tierra, Hechos 1:8 dice que seremos testigos hasta lo último de la tierra. ¿Qué es ser testigo? Ser testigo es manifestar exactamente a Cristo. ¿Cómo manifiesto exactamente a Cristo? Por el Espíritu Santo que me cuenta todo lo que Cristo es, quiere y dice. Cuando yo escucho, ¿vieron cómo hacía Jesús? Yo no hago nada de lo que... Yo solo hago lo que veo hacer al Padre. Entonces Él era un testigo del Padre. ¿Por qué era un testigo? Porque reproducía exactamente lo que el Padre hacía. Ahora nosotros necesitamos ser testigos de Cristo en la tierra. Es decir, reproducir exactamente lo que Cristo quiere hacer en la tierra. ¿Cómo hago eso? Y Él lo dijo tan claro, va a venir el Espíritu Santo, en Hechos 1:8, ¿no? Y cuando reciban el Espíritu Santo, ustedes ahí van a poder ser testigos hasta lo último de la tierra. Esta es una dimensión tierra en donde yo solo puedo ser testigo si el poder del Espíritu Santo opera en mí, trayéndome todo lo que Cristo está haciendo por la tierra ahora. O todo lo que Él ya hizo pero quiere manifestar hoy. Si yo no me puedo desconectar del Espíritu Santo, no podemos manejar la iglesia con las noticias del diario. Porque lo que tenemos que dar a conocer son misterios escondidos. Porque si salieron en el diario ya no son misterios de nadie, porque los lee todo el mundo. Entonces yo tengo que dar a conocer misterios guardados desde las profundidades de Dios, no lo puedo dar a conocer con lo que salió en el diario hoy. Eso ya no es misterio. Testigos. Reproducir exactamente lo que el Hijo quiere hoy en la tierra. Y le agreguemos otro pasaje más, que es el nivel tierra. Romanos 8:19 dice que la creación, ¿no?, aguarda la manifestación. O sea, tenemos que ser visibles en la tierra. Porque la creación, todo lo creado, aguardan que nosotros nos manifestemos. ¿Cómo nos tenemos que manifestar? En justicia. Recién se lo dije, ya se olvidaron. Por favor, se los pido. No me hagan enojar con ustedes porque la guerra no es acá. Entonces, cuando yo digo, ¿qué aguarda la creación? ¿Qué aguarda esta tierra? Mi luz. Ver mi luz. La luz que me fue depositada. ¿Qué implica que vean mi luz? Que yo sea justo. ¿Qué implica ser justo? Que yo haga todo lo que el Padre me dio para hacer hoy. Lo que yo ya entiendo. Quiero que entienda que ese es el nivel, esto que yo estoy diciendo es bien profundo, es el nivel número 1 de justicia con el Padre,
Pablo dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por un tribunal humano o por ustedes. Es como si Pablo lo dijera en Argentina, me importa un pomo si ustedes me juzgan. Porque yo, dice, de nada tengo mala conciencia. Ahora escuchen esto. Pero el que en última instancia juzga, dice él, es el Señor. O sea, el juicio del Señor es el juicio supremo, el que sabe. Después de ese viene mi juicio sobre mí. Si yo no tengo mala conciencia, está bien. Ahora el tema es cuando yo me juzgo a mí mismo. Cuando yo me juzgo a mí mismo hoy es porque yo no estoy haciendo algo que yo tendría que estar haciendo. ¿Es claro o no es claro? Entonces Pablo dice, hasta que el Señor me juzgue, yo voy a caminar con la conciencia tranquila. Eso me hace justo hoy, porque yo hago lo que entiendo hacer hoy. El día de mañana, Él me juzgará con un juicio mayor a mi propio juicio y me sujetaré a ese juicio. Pero entre tanto, yo me sujeto a mi conciencia. ¿Entiendo? Hago. ¿Entiendo? Hago. ¿Entiendo? Hago. Es difícil, porque a veces tenés que hacer en contra de las noticias que salen de abajo y te dan temor. El otro día, cuando me dieron un diagnóstico, pero no importa, no voy a hablar mucho de eso hoy por un motivo particular. Después de ese diagnóstico yo salí y le había dicho a Caro, cuando salga de ahí, compro una factura y nos tomamos un cafecito, algo, juntos. Esos eran los planes. A la tarde íbamos a viajar a Paraná. Salgo, que lo que menos tenía ganas era comer una factura. Estaba contrariado. ¿Cómo va a estar? Mal. ¿Qué factura? Ya estaba diciendo, a ver, ¿a quién mando a Paraná? Porque necesito un tiempito de calma, de relajarme, así de tranquilo. Y se me vino un pensamiento, pero muy claro. ¿Por qué vas a cambiar los planes? ¿Qué sé yo? Entonces dije, entendí el mensaje. Voy a comprar la factura. A Paraná que vaya otro. No, y fui a Paraná. Y no cambié absolutamente nada de lo que tenía pensado hacer en todo ese tiempo. Al otro día salíamos para Chile. Sí, había muchas cosas programadas en donde yo sabía fehacientemente que esos planes habían venido de acá. Pero una noticia de acá me iba a hacer cambiar estos planes. Pisín. Esta vez estuve demasiado alerta. Me he comido muchos garrones. Porque no me quiero poner como el ejemplo de que, cómo escucha. No. Esta vez, por su misericordia, entendí el mensaje. Pero también aprendí a ser más atento. Porque un pequeño detalle, te cambió los planes. Y si esos planes eran del cielo, Él cumplió su cometido. Entonces yo continué con los planes hasta que esas voces callaron. Pero no me desvié de lo que ya había entendido que había que hacer. Ahora, ¿usted entiende que esa palabra podría haber sido un juicio para mi conciencia? Si yo hubiese dicho, mirá, ahora que desapareció esa voz, tendría que haber ido a Chile y no fui. Tendría que haber ido a Paraná y no fui. No me hubiera comido la factura con la Caro. Pero tenemos revancha, amor. Podemos comernos una factura hoy. ¿Pero usted entiende cómo ya mi conciencia podría haberme acusado? Entonces, ¿qué es ser justo? Responder a la voz del Espíritu. 2 dimensiones. Guerra con los de arriba. No se meta solo acá si no lo autoriza Lucy. Por eso, pero Lucy está conectada acá, mirá, yo. No, la guerra se hace como iglesia. Por eso, salvo algo expreso de andar solo, la guerra se hace porque la guerra
La guerra se hace con todas las voces. Yo ya he predicado y he enseñado que los ministerios están contenidos en la autoridad de la voz. Entonces, cuando habla el evangelista, su voz, por eso es necesario edificar la palabra con todas las voces. ¿Saben qué interesante? Cuando vos dejás hablar a un grupo de gente y habla el profeta, dice lo mismo que dijo el anterior el maestro, pero qué diferente suena. Ahora, yo necesito los dos, porque si no, hago una casa que soporta 2000 kilos, pero se lo metí todo a una sola columna, y la otra me quedaron flaca y se me viene por algún lado. Por eso el ministerio tiene que ser presbiterial, porque necesitamos que todas las columnas construyan y edifiquen parejo para que la casa no se caiga. Y esto lo digo específicamente del sobreénfasis pastoral. El sobreénfasis pastoral ministerial no es bueno, porque pone toda la carga en una sola columna. Y aunque la columna está diseñada para soportar todo el peso, te quedan espacios que se te caen. Cuando vos edificás una palabra presbiterialmente, el peso está distribuido en todas las voces de autoridad, y no es lo mismo que yo como maestro, por ejemplo, me levante frente a las tinieblas y le haga la guerra, a que me levante yo como maestro a enseñarles y a darle a conocer, que se levante el profeta y diga palabra directa de Dios, que se levante el apóstol e instaure ese tiempo en ese lugar, y que se levante el evangelista y lo profiera para todos, para darlo a conocer alrededor. Ah, qué diferencia que hay ahí. No es lo mismo. Entonces, cuando yo voy a hacer guerra, yo tengo que ir en bloque. Por eso lo hemos aprendido, ¿no? Cuando salían a la guerra, los israelitas tenían un orden de guerra. Sí, acá van a estar los lanceros, acá van a estar los que van a ir abriendo el camino con la alabanza, acá van a estar un orden de guerra. Donde todos, en ese caso eran tribus, tenían que estar representados con un rasgo particular que hacía que la guerra fuese eficiente. Siempre la ganancia venía por el Señor. Pero el Señor actuaba en función de la justicia del pueblo, que obedecía el orden de guerra. Porque si no hubiera dado 7 vueltas y si le hubiera ocurrido, demos 6, total estamos cansados ya. No, era... Es decir, Dios obra, Dios requiere, no necesita, requiere de mi justicia, porque a lo mejor se hizo esa pregunta, ¿no? ¿Y por qué Él requiere de mi justicia? Porque mi justicia es el viaducto que a Él le permite obrar en juicio. Si yo soy responsable con la palabra, yo no le estoy dando la oportunidad a Él, en mi fidelidad, de que Él haga cosas mayores. No es tan complejo, ¿se entiende? Es más bien estar avispado, ¿no? Estar como alertado y manejarse con cierta cautela, no respondiendo a emociones generadas en un lugar de mucho velo y de mucho mal clima afuera, sino más bien tener la certeza que después del silencio que tuvimos hoy vamos a estar más cerca de la verdad. No con las voces de afuera. En Él está la verdad. Y Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida. Amén. ¿Cómo venimos a tiempo? ¿Bien? ¿Estamos bien? Sí. Unos minutos más. No voy a decir cuánto porque siempre miento. Me ahorro una mentira y no digo cuánto. Nos quedamos acá, hagamos una enramada ya. Un Pedro que se haga una enramada. Efesios 5. Ahora yo quiero leer el 5 y vamos a ver hasta dónde llegamos. Unos minutos. Bueno, ¿por qué quiero leer esto? Porque ahora que estamos como un poco más entendidos por todo lo que hablé hasta recién, de cuál es nuestra posición, de a dónde tenemos que hacer guerra, de qué es lo que tenemos que hacer, qué es dar a conocer. Esto, que si yo lo hubiera leído, voy a hablar de mí, cuando yo lo leía antes de entender todo esto, eran como consejitos prácticos simples. Es como eso que les leí al principio, que si vos lo lees rápido, las malas conversaciones corrompen la costumbre. Vos lo lees como si, bueno, está bien, un detallito, ¿no? Un consejito que te está dando Pablo ahí. Esto
ahora que entendemos esto, van a ver que no son solo consejitos. Pasan a ser herramientas, pasan a ser armas de guerra, pasan a ser direcciones de vida, pasan a ser custodios, pasan a ser eso. ¿Vieron el pasaje que dice, hagan sendas derechas para que el pie cojo no tropiece? Entonces yo digo, acá somos un montón de que hemos venido con el pie cojo. Si encima acá entre nosotros nos vamos a hacer una senda torcida, vamos a caer todos. Entonces acá hagamos senda derecha, porque haciendo eso vamos a sanar el pie. O sea, ¿qué me sana el pie cojo? Lo dice en hebreo, ¿no? No lo digo yo. Una senda derecha. ¿Y qué es la senda derecha? Y si vos lo tomás como rápido, bueno, un detallito, hagamos la senda. No, hacer la senda derecha es causa de sanidad. Mirá si no es poca cosa una senda derecha. Cuando yo lo entro a ver con la dimensión del espíritu, las cosas que parecen simples se terminan transformando en bastiones en mi vida. Nunca vamos a saber, bueno, cuando estemos allá, pero en lo terrenal nunca vamos a entender la dimensión de justicia que tienen nuestras acciones. No lo podemos anticipar, ¿me explico? No puedo saber yo, si hago esto, ¿qué repercusión tendrá? Hay tantas cosas simples que nos sorprenden, ¿no? Cuando te mandan un mensaje de otro país y vos decís, hasta allá llegó. Imagínate que acá nos sorprendemos y nos enteramos, ¿qué? Nos enteraremos de un 5% de las cosas que ocurren. ¿O vos acaso creés que lo que da sustento a que el Padre ejecute cosas sobre la tierra es que tengamos una iglesia numerosa? ¿O lo que hiciste en tu casa ayer cuando negaste consumir pornografía y te arrodillaste ante el Padre e hiciste un acto de justicia? ¿Cuál de las dos cosas creés que pesa más para el reino? ¿Te das cuenta que no tenés idea de dónde llegan tus acciones? Porque cuando vos hiciste eso, habilitaste que el Padre habla un tiempo de santidad sobre esta tierra. Porque Él necesita un justo parámetro de justicia para activar todo un sistema de juicio para enderezar lo torcido. ¿Cuánto te crees que vale ahora que vos como esposa, a la hora de volverte frente a la autoridad de tu esposo, te refrenás y decís, no, voy a sujetarme porque esto agrada al Padre? Aún con una parte de mi conciencia no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo porque estoy avisada por el Espíritu, porque voy a trabajar no desde el temor y desde el egoísmo, sino desde la fe, desde el amor y desde la esperanza, entendiendo que el Espíritu me está aconsejando que se sujeta. ¿A dónde llega? ¿Qué dimensión tiene eso que hiciste en la soledad de tu casa junto con tu marido en relación a el feminismo de este tiempo? ¿No será mucha justicia la que hiciste? ¿No será el parámetro que el Padre estaba necesitando para hacer juicio? Porque quiero que entiendas que nosotros hoy vemos la obra de Cristo en lo natural, la vemos como mucho más grande de lo que fue en lo natural. Cuando Cristo murió en lo natural, murió un tipo en lo natural. Entienda bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque si no acá se puede confundir. Vamos a esperar con paciencia. Escuche lo que voy a decir. Se lo voy a repetir de nuevo. Cuando Cristo muere en lo natural estoy hablando, murió un hombre. No es que salió en todos los diarios, es como, a ver, Cristo podría haber muerto ayer acá entre nosotros, ¿me explico? Y nosotros no lo hubiéramos enterado. Porque Él murió en un lugar geográfico determinado, en un punto, se enteraron algunos, los que más se enteraron fueron los que fueron contra Él. A los otros le habrá ido, ni le habrá venido, algunos no lo conocían. ¿Se dan cuenta que no fue, wow, lo que pasó hoy? No, murió un hombre. Ahora eso en el Espíritu. Claro, ¿pero por qué? Por la justicia de Cristo antes de morir. Porque yo también puedo morir mañana, ¿eh? Claro, o sea, vamos a la cruz. Bueno, uno de nosotros, a ver quién le toca, si no lo mandamos, pero uno va. ¿Y? Si la obra más importante de Cristo no fue la cruz, fue lo que hizo antes, para que la cruz no pudiera retenerlo. Entonces usted entiende que lo natural a veces no refleja, a veces no, nunca refleja la dimensión de lo que ocurre acá. Ese día murió un hombre, entre otros dos. Entonces cuando vos sos justo en tu casa, decís, ¿cuál será la dimensión? ¿Querés que te diga cuál es la dimensión? Escucha, copartícipe de Cristo. Porque se espera de nosotros que seamos justos, como Él es justo. Copartícipe de Cristo. Mirá si no es importante. Entonces ahora esto que voy a leer no son solamente consejitos. Efesios 5.
Uno. Y vamos a ver cómo cobra sentido el cuadrito este. 5.1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo puedo hacer yo para ser imitador de Dios? Se me fue el cuadrito. Volvamos al cuadrito. Usted búsquenlo en la Biblia, así dejamos el cuadrito. ¿Cómo puedo ser yo, fíjese lo que dice ahí, imitadores de Dios? Yo tengo que imitar a Dios. Dios es Hijo y Padre y Espíritu Santo. ¿Cómo imito a Dios? ¿Mirando acá? No, acá. Yo tengo que ser imitador de Dios. ¿Dónde tengo que mirar? Un imitador, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para imitar a alguien? Verlo, ¿no? Y lo rebobinan y vuelven para imitarlo, ¿no? Tengo que verlo. ¿Cómo hago yo hoy, cómo hace la iglesia hoy para ser imitadora de Cristo? Tiene que ver a Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo? A través del Espíritu Santo, punto. Porque dice que cuando le vemos como en un espejo somos transformados a su imagen como por el Espíritu. ¿Vieron qué tiene que ver con el cuadrito? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Eso es lo que yo tengo que hacer hoy por toda la tierra. Tengo que ser un testigo de Cristo por amor a esa tierra y de dar lo mismo que dio Cristo. Ahora yo quiero que usted entienda que si usted no está haciendo eso, o si no estamos haciendo eso, estamos haciendo otra cosa. Y si estamos haciendo otra cosa, la pregunta es, como dice Seba, ¿dónde lo aprendiste? ¿Acá? ¿Estás trabajando para el otro? Fácil. O trabajás en esta empresa, o trabajás en esta. Por eso Jesús dijo, en los negocios de mi Padre, yo tengo que estar. Pues si no estoy en los otros. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros. Estos son sendas derechas. Acá eso no se nombra. Punto. No se nombra entre vosotros. No, pero es un chistecito. Ahora aprendiste lo que es que las malas conversaciones corrompen tu alma. Ningún sermón de eso. No, pero es que yo ya sé que no fue tu intención, pero a partir de ahora si lo haces va a ser con intención porque te estoy diciendo, basta. Ah, bueno, pero es un detalle, no es un detalle ahora. Porque cuando vos hablas eso me estás predicando de acá. Y yo no quiero escuchar eso. ¿Vieron cómo deja de ser solo consejos prácticos para la vida cristiana para transformarse en los cimientos y los fundamentos del cual vamos a armar la plataforma para salir a hacer luz? Porque si no soy luz adentro no puedo iluminar afuera. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Ah, porque en el cielo son acciones de gracia. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque moriste, porque resucitaste, porque nos amaste, porque nos escogiste, porque nos llamaste, porque nos diste un nombre, porque nos diste una posición, porque nos diste dones y capacidades, porque somos copartícipes junto con vos, porque sos nuestro Padre. Gracias, 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 gracias. Gracias. No, pero viste que la nata, tranquilo, gracias. Gracias, Señor, porque no nos falta de comer. Gracias porque tenemos una iglesia y dentro del cuerpo de Cristo tenemos garantizado que a ninguno va a mendigar pan. Ninguno va a tener que salir a lo negrito para pedirle comida, porque nosotros podemos desde lo celeste que viene del cielo darle a todos en abundancia. Tranquilo. Allá en Rosario había a lo mejor acá también, capaz que yo estaba como tan alejado de la cotidianidad fuera de la congregación, que a lo mejor en Córdoba yo esto no lo he vivido. Pero allá era muy, muy fácil, se empezaban a hacer chistes que empezaban como en broma, pero después se empezaban a poner un poquito más pesados los chistes, ¿no? Es como cuando empezás a jugar con las manos, que primero te toco, que ahora yo te toco un poquito más fuerte, que ya ahora te la pego y yo te la devuelvo. ¿Viste? Lo mismo pasaba con las palabras. Entonces, qué sé yo, qué bonito, a vos sí que te gusta llegar temprano, ¿no? Ya había llegado tarde. Sí, claro, porque a mí no me gusta, pum, y le tiraba una, puf. Y el otro lo acomodaba. Algunos dejaban pasar y después se la ponían por otro lado.
Entonces estábamos en un asado y le tuve que decir, muchachos, no va más. Yo entiendo que puede ser la cultura, lo que sea, pero ya está bien. No se hable más así. Y cuando fuimos a Chile hicimos un pacto. Si hay uno que identifica, lo corta en seco. Es demasiado importante lo que tenemos que hacer como para andar hablando palabras deshonestas, truanerías, pavadas. A mí me gustan los chistes, yo hago chistes. Pero no decirle al otro con ironía algo que sé que le va a desagradar y que lo estoy haciendo con una intención que no es ser gracioso, sino ser hiriente. Entonces sí, vamos a hacer un chiste, en el momento del chiste podemos hacer chistes, hablar de cosas graciosas, pero ojo con lo que sale de nuestra boca, porque después ese es el que te va a cuidar en la guerra. Y a lo mejor el enemigo le recuerda un chiste feo, ¿no? ¿De dónde vino? Pero pasa. Entonces, qué lindo cuando uno puede cuidar los detalles. Y uno puede decir, che, cada vez se pone más pesado. ¡Ey, qué hermoso que se ponga así! Porque quiere decir que lo grueso ya pasó. Porque quiere decir que te alejaste tanto de las otras cosas, que ahora podés ver el detalle y santificarte, porque dice la palabra, el que es santo, santifíquese todavía. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esto es grueso. No seáis pues partícipe con ellos. No participemos con ellos. Porque aun cuando vos decís, pero yo estaba con un grupo de la iglesia, no, pero cuando vos participás de eso, participás junto con ellos. Cuando vos haces un chiste que no conviene a santos, estás haciendo un chiste que conviene a los no santos. ¿Quiénes son los no santos? Los de afuera. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz. Justo. En el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Cómo compruebo lo que es agradable al Señor? Espíritu, vos que sos Dios y me vas a hablar todo lo que el Hijo quiere decir. Te pregunto, ¿esto es agradable? Porque necesito comprobar esto. Tenemos que comprobar lo que es bueno para Dios, preguntándole al Espíritu. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Fíjense, infructuosas. ¿Por qué? Porque cuando yo participo acá, no dan fruto. Entonces yo puedo estar todo el día peleando en Facebook o con el diario y es infructuoso porque no va a dar el fruto que el Padre pide. Porque el fruto que el Padre pide es el fruto de la palabra que sale de Él, que no vuelve vacía. Entonces yo doy fruto solo cuando estoy en esta línea. Cuando me corrí acá, lo que hago es una obra infructuosa y participo juntamente con ellos, aunque no lo haga. Dice, más bien, repréndelas. Ahí reprender en otras traducciones es denúncialas. Eso es la luz. La luz denuncia la oscuridad. Si yo no participo de eso y lo denuncio, no está bien. No lo voy a hacer. Hay muchos hermanos nuestros que se están levantando en un nivel de exposición mucho más feroz y más bravo que el nuestro. Estemos atentos porque el Señor nos puede pedir intervenir. Hay gente que dijo, si me tienen que meter en la cárcel, que me metan. Lo dijo en público. Atentos. Atentos porque estamos en guerra. Estamos en guerra. Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y acá es lo que yo les decía al principio. Si vemos la oscuridad, si vemos que sale la corrupción, si vemos la mentira, es porque hemos hecho las cosas bien, porque todo eso es expuesto en evidencia solo por la luz. O sea que diga, yo soy un agente de luz y pongo en evidencia las tinieblas. O sea que si veo mucha tiniebla, es porque puse mucha luz. ¿Vieron que el mensaje era bueno? ¡Ay, qué feo está afuera! Porque pusimos mucha luz. ¿Terminamos? No, vamos por más. Porque Él va de gloria en gloria. Y aunque a lo mejor estamos a las 10 de la mañana, tenemos que llegar a la justicia de la luz del mediodía. Amén. Pero hasta acá lo hicimos bien.
Por lo cual despiértate tú que duermes. Cuando yo me meto acá abajo, estoy tan lleno de velos que estoy adormecido. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Este es el imperio de la muerte. Están muertos en sus delitos y pecados. Tranquilo. Los vamos a rescatar. A todos los que sean de él los vamos a rescatar. Y te alumbrará Cristo. Cuando estoy acá, recibo la luz de Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis. No como necios, sino como sabios. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Estamos aclarando una palabra entre nosotros para empezar a funcionar. No, perdón, para seguir funcionando como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuándo pierdo el tiempo? Cuando estoy acá. ¿Cuándo aprovecho bien el tiempo? Cuando estoy acá. Porque los días de verdad son malos. El clima afuera está bravo. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué diría Colosenses, Pablo en Colosenses? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, para que se manifieste Cristo. Y cuando Cristo se manifieste, nosotros nos manifestamos con Él. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Disolución es, no puede haber división. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Vieron que el cuadrito le calza perfecto? Si yo estoy en el Espíritu Santo, hay unidad. Yo me salgo, hay disolución. Y ahí dice vino, pero puede ser cualquier tipo de placer que me quiera anestesiar la llave del temor. Que me diluye, que me divide, que me separa de la verdad. Hablando entre vosotros con salmos. Entre nosotros tenemos que hablar así. Esta fue una de las palabras que usamos para redarguir el hacernos chistes irónicos. ¿Cómo vamos a hablar entre nosotros? Con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Este espíritu va contra el espíritu del feminismo. El espíritu anárquico. ¿Cómo venzo el espíritu anárquico? Con el espíritu de sometimiento, uno a otro, en el temor del Señor. O sea, hay un sometimiento que tiene una dirección, es el Señor, es Jehová. Hay una autoridad, hay una cabeza, hay un Dios. Recuerden la frase de las mujeres feministas ¿no? Sin Dios, sin patrón y sin marido. Nosotros tenemos todo en el mismo, en Dios. Porque Él es nuestro esposo, Él es nuestro patrón, nuestro jefe y Él es nuestro Padre. Él es todo para nosotros. Y Él es nuestro Dios. Por eso les digo un misterio. Todo lo que requiere autoridad de uno, cada vez que Pablo lo escribe dice, como al Señor. Porque detrás de cada diseño de autoridad es como al Señor. Hijos obedezcan a sus padres como al Señor. Esposas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Maridos, entendí algo re lindo. El misterio de Cristo y la iglesia se nos va a ser revelado en mayor profundidad porque es un misterio. Cuando como hombres hagamos lo que tenemos que hacer con nuestras esposas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice santificarlas por medio de la palabra. Él viene hablando del hombre y la mujer y dice, esposos, santifiquen a sus esposas por medio de la palabra. No es un dato menor. Cuando Jesús oró por los discípulos, le dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él santifica por medio de la palabra. Ahora Dios me dijo claramente esto y se los dejo porque es una palabra profética. Cuando ustedes, varones, santifiquen a sus esposas por medio de la palabra, van a comprender el misterio de Cristo y la iglesia. O sea que se nos va a ser revelada una iglesia normal y sana cuando nosotros podamos, por medio de la palabra, santificar a nuestras esposas como normal y sana. Apartarlas de todo eso. ¿Cómo la aparto? Por medio de la palabra. Es un misterio, pero pongámoslo en práctica. Santificarla por medio de la palabra es proferir de mi esposa todo lo que el cielo dice de ella. Cuando yo digo eso, eso se ejecuta en su vida y la saco del lugar donde está y la pongo en el otro. ¿Y la mujer cómo lo hace con el marido? Por medio de su conducta.
En otro pasaje, Pablo dice, esposas, aunque tu esposo no sea cristiano, por tu conducta, vos santificás a tu esposo y a tus hijos. Poderoso. Poderoso. Eso es ser copartícipes en la redención. Soy un copartícipe en la redención. Porque te está diciendo, mujer, que vos podés santificar a tu marido y a tu hijo, aunque no sean cristianos. Mirá si no sos copartícipes de la redención. ¿Cómo? Por la conducta. Maridos, ¿cómo? Por la palabra. Hablen sabiduría de sus esposas. Porque cuando vos proferís palabra que no es correcta sobre tu esposa, le estás habilitando espiritualmente que se parezca a la palabra que proferiste. Cuando vos hablas santidad de ella, vas a tener una esposa santa. Cuando tengas una esposa santa, el Padre te va a mirar y te va a decir, ahora vas a poder entender un poco más de la iglesia. Y te va a poner en otro lugar. Y te va a revelar los misterios del reino y de la iglesia. Porque lo habilitaste con tu justicia. Por eso, en ese momento Él dice, esto lo digo en realidad de Cristo y la iglesia. Les expliqué todo lo que venía después. Tranquilo. Ahora solo lo leo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No voy a hacer énfasis en todo. Todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así maridos también deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Cuando yo santifique a mi esposa por medio de la palabra, voy a entender el misterio de la iglesia y Cristo. Hijo, obedeced a vuestros padres. Sigo, no quiero demorarme más. Honra a tu padre y a tu madre. No provoquen a ir a sus hijos. Esto lo he dicho muchas veces. ¿Cuándo yo provoco a ir a mis hijos? Cuando soy incoherente. Eso es lo que más provoca ir a un hijo. Después no diga que no te lo dije. Cuando vos le decís, respetá a tu madre, y vos acabás de insultar a tu esposa. El chico te mira y dice, qué bronca le tengo a este tipo. Vos sos el que más le grita. Mentiroso. Claro, capaz que no te lo dice, pero vos lo provocaste a ira. Cuando le decís que seas responsable y vos no lo sos. Por dentro dice, el cordobés diría, te carga asco, ¿no? Algo así. Por dentro. La incoherencia de un padre es el fariseísmo. Es hacer lo que yo digo, pero no lo que yo hago. ¿Eso sabés la bronca que da? Y ese consejo se nos da a los padres, porque el hijo dice, honralo. Y eso es sí o sí. No es que, bueno, como mi papá es incoherente, puedo no honrarlo. No. Pero a vos, papá, se te dice no lo provoques a ira. Sé coherente. Voy a dejar acá. Ya me gustó. Somos los justos los que definimos el tiempo sobre la tierra. Le tocó a Noé, le tocó a Abraham, le tocó a Jacob, le tocó a David, le tocó a Jesús, le tocó a Pedro, Pablo, y hoy nos toca a nosotros. No somos esclavos de nadie. No le tenemos miedo a nadie. El poderoso habita en nosotros, nuestra palabra es luz,
La luz es justicia, es conducta intachable conforme la revelación de Cristo en mí hasta el día de hoy. Y le digo lo que le dije al principio. El trigo y la cizaña van a seguir creciendo juntos, pero los que marcan el tiempo son los hijos. Es la madurez del trigo. Seamos una iglesia madura y aclaremos a todos y demos a conocer los misterios escondidos. Amén. Nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos. Es un carácter para que le sea funcional a